Ujú. Muy bien. Entonces, vamos a presentar este material. Sí se ve, profa, y Gracias. también la escucho bien a usted. Ok, perfecto. Sí. Muy bien, entonces el día de ayer nos habíamos quedado hasta esta parte de los mecanismos de defensa. Habíamos hablado primero de algunas reacciones emocionales que por lo regular los pacientes tienen ante una enfermedad. Hablamos de los sentimientos de culpa, de ira, de miedo, de tristeza, de rabia y desmoralización, que son reacciones emocionales comunes ante la enfermedad. Y bueno, nos habíamos quedado aquí en los mecanismos de defensa ante la vivencia de enfermedad. Entonces, vamos a iniciar. Nosotros, para funcionar dentro bueno, de todas las crisis que vamos teniendo en la vida o que vamos teniendo que superar, según la teoría psicoanalítica, hacemos uso de algunos mecanismos para defendernos ante lo que está pasando afuera, ante el sufrimiento, ante el dolor, ante algo que nosotros percibimos como amenazante del exterior, pues lo que hace bueno, nuestra estructura mental es defenderse. Entonces, bueno, decía este señor Freud, que fue el que formuló esta teoría o el que era un gran representante de la teoría psicoanalítica, que nosotros tenemos ciertos mecanismos de defensa ante estas vivencias, ¿sí? Para defendernos y evitar el sufrimiento, el dolor o algo que resulte amenazante. Entonces, estos mecanismos de defensa, la función que tienen es disminuir la angustia y permitirnos que nos adaptemos a la situación que se presenta. En este caso, bueno, estamos hablando de una enfermedad. Entonces, lo que permiten los mecanismos de defensa es que el paciente disminuya su angustia y se pueda adaptar a esa situación de enfermedad. Estos mecanismos de defensa van a variar de acuerdo a nuestra personalidad y también de acuerdo a la situación que se presente, pero por lo regular pueden ser la negación, la regresión, la proyección, racionalización, aislamiento afectivo y la evasión. Entonces, no es que todos presentemos todos o no es que unos presentemos solo unos. Estos mecanismos pueden ser presentados incluso por la misma persona en diferentes etapas de su vida o en diferentes situaciones. Entonces, vamos a ir analizando brevemente cada uno de ellos. El mecanismo de defensa de la negación lo que hace es que el paciente niegue la realidad, niegue su enfermedad o niegue algunos hechos perturbadores de ella. No le es posible aceptar esa realidad y por lo tanto se niega a colaborar muchas veces, se niega a asumir algunas responsabilidades. Este mecanismo de defensa se caracteriza por ser útil mientras el paciente encuentra cierta fortaleza para poder hacer frente a la situación. También la vemos manifestarse bastante en pacientes graves o mortales. O bueno, a quienes se les han sido diagnosticadas enfermedades graves. Y también podemos observar en este mecanismo de defensa que los familiares refuerzan la negación del paciente muchas veces, ¿no? Por ellos también estar haciendo uso de este mecanismo de defensa. Entonces, bueno, son las características que vamos a ver dentro de la negación. Por ejemplo, en el sobrepeso, en la obesidad o en este tipo de problemas de la conducta alimenticia, es muy común que la gente caiga en este mecanismo de defensa o lo utilice, ¿sí? No, yo no tengo sobrepeso, tengo unos kilitos de más, pero no, yo no tengo sobrepeso.
o la misma familia, no, él no tiene sobrepeso, está un poquito, está pasadito, pero no tiene obesidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con las connotaciones culturales y como ya mencionábamos, con la dimensión social de la enfermedad, el qué tan bien visto, qué tan mal vista es esa enfermedad, por ejemplo, qué tanta discriminación se sufre con respecto a esa enfermedad. Bueno, es lógico que alguien no va a querer padecerla, ¿no? En general ninguna enfermedad, pero hay ciertas enfermedades que causan más estigma que otras, más estigma social. Entonces es bastante común que aparezca este mecanismo de defensa ante esta situación. El siguiente mecanismo de defensa es la regresión y esta se refiere a un retorno a etapas previas, ya sea a antiguos patrones de conducta que son conocidos y seguros. Es lo que ayer, el lunes, perdón, mencionabas, creo que tú, si podía darse este mecanismo de defensa, pues desde luego, ¿no? Sí suele suceder que las personas que están enfrentando una situación a la cual no saben cómo hacer frente o la cual les causa sufrimiento, dolor o estas sensaciones de no poder con eso, pueden hacer uso de este mecanismo de defensa, como regresando a conductas de etapas anteriores en su vida. ¿Por qué? Porque son ya conocidas y son seguras. Mucho de este mecanismo de defensa tiene que ver con el miedo a lo desconocido, con el miedo a lo nuevo, el no saber qué es lo que va a pasar. Entonces, ¿qué hago? Voy y me refugio en lo que ya conozco, en las conductas que ya conozco, que son seguras para mí. Cuando, por ejemplo, la enfermedad implica limitaciones en la actividad o en la movilidad, el paciente adopta conductas infantiles y hasta muy dependientes, pudiéramos llamarlo. Si, por ejemplo, la enfermedad tiene que ver con la inmovilidad de alguna de sus extremidades, por ejemplo, y eso le limita el desplazarse o el moverse, pues vamos a estar viendo pacientes que se van a hacer demasiado dependientes de sus cuidadores, ¿no? Por ejemplo. Si observamos que la regresión es muy marcada o muy profunda, el paciente no se va a hacer responsable de sí mismo, no es capaz de hacerse responsable de su enfermedad ni de su propio cuidado. Y lo que pasa aquí es que la simpatía, la atención de los demás refuerza este mecanismo de defensa. Si, por ejemplo, los cuidadores, en lugar de motivar al paciente para que desarrolle otras habilidades o para que se sobreponga a esta situación y no sea tan dependiente, por ejemplo, le brindan toda la atención a toda hora, en todo momento, a la hora que él necesite y tratan de sobreprotegerlo, bueno, entonces están ahí reforzando esta conducta. Suele suceder también con los cuidadores en el ámbito hospitalario, no solo con la familia, sino también en la institución, que tanto estos pacientes se hacen dependientes del personal de salud y que tanto el personal refuerza esta conducta, pues siendo muy condescendientes con ellos y no siendo objetivos, ¿no? Eso también es importante considerarlo. Luego está el mecanismo de defensa de la proyección. Aquí lo que pasa con el paciente es que se opone a su enfermedad, suele ser hostil y la niega también, pero lo que hace es proyectar sus emociones, sus sentimientos en otra persona, ¿sí? Lo hace ver como si es la otra persona la que tiene el problema, como si es la otra persona la que está en lo correcto o en lo incorrecto, no asume su responsabilidad y la transmite hacia otra persona. Entonces, esto tiene también que ver con una falta de aceptación hacia la situación que se está viviendo y en el no querer hacerse responsables, ¿no? Son los dos grandes ejes de este mecanismo de defensa, de cómo funciona, y esperar que alguien más se haga responsable y asuma las consecuencias o lo que la enfermedad implique. Por lo regular se echa la responsabilidad o se echa la culpa al personal médico, a la institución, a los familiares. Entonces siempre hay alguien que es culpable de su enfermedad o de su situación. Y esto lo vamos a ver también bastante seguido
cuando, por ejemplo, las personas van a requerir atención médica y puede ser que algo pasó. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a culpar al personal médico, al personal de salud, a los administrativos de la institución. Entonces, bueno, vamos a estar viendo también esto en pacientes, y esto se debe no a que el paciente sea malo, no que el paciente sea una mala persona, sino que está utilizando este mecanismo de defensa que es normal ante una situación la cual no sabe cómo afrontar. Entonces, bueno, es importante que ustedes estén conscientes de que las personas hacemos uso de estos mecanismos de defensa y que a la hora, por ejemplo, de comunicar un diagnóstico o de alguna situación crítica durante una enfermedad, estos pueden aparecer y los van a observar en la conducta de los pacientes. El siguiente mecanismo de defensa es el de la racionalización. Este mecanismo de defensa lo que busca es encontrar una razón que sea coherente y racional para el paciente sobre su enfermedad. Suele también provocar un aislamiento afectivo. ¿Por qué? Porque hay un excesivo autocontrol. El paciente quiere controlar todo y de esta manera, aislándose, es como puede tener el control, según él, ¿no?, de su enfermedad y pensar sobre ello de manera racional, como buscar siempre una razón coherente y bien pensada y bien razonada acerca de su enfermedad. Suele darse también esto del aislamiento afectivo dependiendo de la edad. También puede variar de etapa a etapa. Por ejemplo, en etapas más adultas, bueno, vamos a ver más marcado ese aislamiento afectivo, el alejarse de sus relaciones sociales normales, dejar de hacer cosas que antes le gustaban, dejar de asistir o dejar de frecuentar lugares o grupos que antes lo hacía. Entonces, esto lo vamos a ver hacia etapas más de adultez a la vejez. Y bueno, tenemos también el mecanismo de defensa de evasión. Este es también bastante común. La persona no acepta su enfermedad, no se hace responsable, no asume las implicaciones que son propias de su enfermedad y la vive como algo que es insoportable, como algo que no le puede estar pasando, y evade el sufrimiento, trata de escapar de esta situación de muchas maneras diferentes. Pueden evadir faltando a sus citas, por ejemplo, no siguiendo el tratamiento médico, teniendo conductas de riesgo como lo son la ingesta, por ejemplo, de sustancias o de alcohol o otras conductas de riesgo, ¿no? Todo lo que sea necesario para evadir esa situación, para poner su atención en algo más que no sea la enfermedad. Entonces, esto también lo van a poder ver ustedes cuando no se hacen responsables de lo que hay que hacer, porque recuerden que hablábamos que el objetivo también de psicología de la salud es hacer a las personas partícipes de su propia salud, es hacer al paciente también un participante activo en su recuperación, no una persona pasiva que está nada más ahí esperando a que le llegue la solución, sino que sea un participante activo en su recuperación. Entonces, cuando está este mecanismo de defensa, la persona no va a participar, la persona no va a cooperar y va a tratar por todos los medios y por todas las maneras de evadir esa situación. ¿Para qué? Para evitar el sufrimiento que le está ocasionando, ¿no? En el fondo, todos los mecanismos de defensa, en el fondo hay mucho sufrimiento. En el fondo hay una renuencia a aceptar la nueva situación que se les presenta y hay mucho miedo. Entonces, imagínate la combinación entre miedo,
incertidumbre, renuencia a aceptar algo y sufrimiento. Entonces, detrás de todos estos mecanismos de defensa, detrás de la conducta manifiesta que nosotros vemos con estos mecanismos de defensa, están estas emociones, ¿no? De miedo, de angustia, de sufrimiento, de no saber qué es lo que va a pasar. Entonces, si logramos entender eso, si logramos estar conscientes de ello, si logramos ver de dónde viene esta conducta, es mucho más fácil que podamos comprender por qué la persona está actuando de la forma en que lo está haciendo y qué puedo hacer yo para apoyarle, ¿no? Qué es lo más recomendable que pueda hacer yo para apoyarle de acuerdo a su situación, sobre todo en el caso de ustedes, ¿no? Que son realmente un personal muy importante de apoyo en el transcurso de la vivencia de enfermedad del paciente. Entonces, sí es importante que estén al pendiente, que estén conscientes de que estos mecanismos van a aparecer y el saber identificarlos, sobre todo saber identificarlos, no engancharse con la conducta del paciente, sino más bien adoptar y asumir la posición que tienen, que es la de profesional de la salud, y estar consciente del por qué las personas están actuando así para poder brindarles la mejor atención. Y bueno, el afrontamiento ante la enfermedad lo que busca es que se disminuyan o se eliminen las condiciones estresantes. De por sí el padecer una enfermedad, bueno, puede ser ya algo estresante, es ya algo estresante. Entonces, el objetivo también de la formación en los profesionales de la salud es que puedan ser capaces de respaldar y apoyar al paciente en este afrontamiento ante la enfermedad, al hacer frente a esta situación y adaptarse a ella lo más pronto posible para evitar, bueno, cualquier otro problema que pueda surgir gracias a que no lo afronte de manera correcta. Bueno, y finalmente el enfermo y la situación de hospitalización también tienen algunas particularidades. No se vive de igual manera una enfermedad en casa que una enfermedad en el hospital, ¿no? Desde luego hay ciertos factores por ahí que influyen en la conducta del paciente y en su estado de ánimo y por lo tanto en la forma en cómo reacciona o actúa hacia su enfermedad. Y algunos de estos factores son el aislamiento, ¿sí? El paciente en situación de hospitalización se siente aislado, siente que lo alejaron de su familia, de sus actividades, de su vida en general. Entonces vamos a encontrar este primer sentimiento, ¿no? El sentimiento de aislamiento. También de la pérdida de intimidad. Imagínate estos pisos del Instituto del Seguro Social, donde hay como 40 camas, ¿no? En una sola área y a veces no hay divisiones y si las hay, lo único que divide es una cortinita por ahí, ¿no? Entonces, hay esta pérdida de intimidad que muchas personas le dan bastante importancia, creo que es básica para todos, pero hay a quienes les importa muchísimo más o son más sensibles a estas situaciones. Entonces, se da también este factor de la pérdida de intimidad. Todo el mundo entra, todo el mundo llega y te revisa, a veces sin siquiera preguntarte si te puede tocar, por ejemplo, ¿no? O si estás listo. La forma también en cómo mucho actúa el personal de salud, a veces, no estoy diciendo que todos, pero a veces sí no se pasan por alto esta situación, ¿no? Pasan por alto el hecho de que lo que tienen ahí en la cama es una persona con una vida y con sentimientos y emociones propias que está pasando por una situación estresante, ¿no? Entonces ya desde ese momento, bueno, es importante considerar estos factores para mejorar el trato hacia ellos. También hay una despersonalización, es decir, dejan como de sentirse ellos mismos. Muchas veces, debido a ciertas enfermedades, a lo mejor que son un poco graves e incapacitan a los pacientes, por ejemplo, para tomar decisiones o para ver qué es lo mejor para ellos, se sienten despersonalizados, ¿no? Porque hay personas tomando decisiones por ellos, hay personas
diciéndoles qué es lo mejor. Hay otras personas que se están encargando de su cuidado, entonces ellos como que pierden su rol, empiezan a sentirse fuera de su sitio. También, bueno, está la cuestión de la limitación en la movilidad, que también es tan importante, ¿no? El permanecer mucho tiempo en cama o en espacios muy reducidos limitan la movilidad y, bueno, el poder moverse es algo vital para todos. También se da esta dependencia forzada, ¿sí? Muchas veces no es porque el paciente así lo quiera, pero algunas enfermedades implican que el paciente se vuelva dependiente, ya sea para moverse, para realizar sus necesidades básicas, para su higiene, etcétera. Entonces, bueno, eso también llega a mermar en gran medida el estado de ánimo y la conducta de los pacientes. Y finalmente, el hecho de que haya una información deficiente sobre su enfermedad, es decir, que al paciente no se le indique qué procedimientos se le van a realizar, que no se le explique por qué está sucediendo dicha situación, que no se le explique nada sobre su enfermedad, que la información que se le dé realmente no sea la adecuada muchas veces. O que se trate todo esto muchas veces como incluso un secreto, ¿no? Que él no sepa o nada más darle como detalles mínimos. Bueno, esto también, el no saber qué está pasando, la incertidumbre sobre su propio estado de salud y sobre todo en la cuestión que tiene que ver más técnica sobre su enfermedad, por ejemplo, el no saber por qué le dio, cómo le dio, qué es lo que va a pasar, cómo actúa esta enfermedad en el cuerpo, etcétera. Toda esta incertidumbre suele ocasionar también estrés y miedo, ¿no? Por no saber realmente qué es lo que está pasando. Entonces, bueno, a muy grandes rasgos, hablamos ya de los mecanismos de defensa más comunes que las personas manifiestan y hablamos también de la situación, de cómo afrontar y de la situación de hospitalización del enfermo y qué factores influyen en su conducta y en su estado psicológico. Bueno, vamos ahora, voy a poner otro material. A ver. Acá está. Muy bien, entonces hemos hablado de la dimensión biológica, psicológica y social de la enfermedad. Hablamos más de la dimensión psicológica, bueno, porque estamos abordando esto desde el punto de vista psicológico, pero vamos a hablar también un poco de las otras dos dimensiones, de la dimensión social, de la dimensión biológica, y aquí quise añadir algunas otras dimensiones, ¿sí? Vamos a entender por dimensión de la enfermedad pues como una referencia de cómo se valoran las cosas, ¿sí? Dadas ya sea por su tamaño, por su forma y en nuestra percepción. Entonces, la dimensión de la enfermedad va a depender de procesos en el tiempo, de circunstancias específicas y de momentos que generan sus diferentes formas de interpretación, semantización y transformación. Es decir, cómo es medida, cómo es valorada o cómo es percibida la enfermedad desde diferentes ángulos, desde diferentes puntos de vista. Y bueno, vamos a tener que la enfermedad puede tener una dimensión social, psicológica, como ya lo veíamos, pero también espiritual y física o biológica, y una dimensión emocional. Entonces, ¿a qué se refieren estas dimensiones? Bueno, la dimensión social, vamos a decir que se obtiene mediante la comunicación que implica escucha activa, puesta en práctica de actitudes asertivas y también empáticas con los demás. Ahí me equivoqué. Sería empáticas, me falta una P. Y empáticas con los demás. Muy bien, entonces gracias a esta comunicación, esta dimensión social va a abarcar relaciones de humano a humano o relaciones de la persona con el ambiente, la forma de vida que tenga la persona, sus condiciones y estilos de vida. Entonces, todos estos factores van a influir en cómo es vista la enfermedad socialmente o por la sociedad.
Engloba también el papel fundamental que ejerce la familia, los amigos, la educación que se recibió, la sexualidad, cómo se viva, etc. Hablábamos anteriormente que esta dimensión social se basaba en creencias. Bueno, se refiere precisamente a esto. ¿Qué creencias tiene la familia sobre la enfermedad? ¿Qué creencias tienen los amigos sobre la enfermedad? La educación que recibí, ¿qué creencias me forjó? La forma en cómo vivo mi sexualidad, qué creencias manejo sobre ello. Entonces, todo esto, la familia, amigos, la educación que recibí, influyen en cómo es percibida la enfermedad a nivel social. Y se refiere a la habilidad de relacionarse con otras personas, es decir, cómo la enfermedad influye en mi relación con otros, o qué implica esta enfermedad al yo tener que relacionarme con los demás, con mi medio ambiente y con mi contexto. La dimensión psicológica, esta hace referencia al concepto de bienestar y a las habilidades que cada persona tiene para adaptarse ante esta adversidad, para adaptarse a la enfermedad, como ya lo habíamos visto. ¿Qué factores implica esta dimensión? Bueno, implica el nivel de autoestima que se tenga, el autocontrol que la persona tenga, el optimismo con el que viva las situaciones adversas y el sentido de coherencia que tenga en su vida. ¿A qué se refieren con coherencia? Bueno, a que lo que piensa, dice y hace la persona sea correspondiente, ¿sí? No que piense una cosa y haga otra, o que diga una cosa y piense otra, sino a que haya una integridad entre mis pensamientos, mis conductas y lo que digo, ¿no? Lo que digo que voy a hacer. Entonces, bueno, ya vimos cómo en esta dimensión se pueden considerar algunos trastornos también mentales comunes, como aquellos que no requieren habitualmente la intervención de más de un profesional y que incluyen trastornos del estado de ánimo. Aquí es donde entran, por ejemplo, algunos mecanismos de defensa. También podemos observar algún tipo de depresión mayor, por ejemplo, o distimia, que también es un trastorno del estado de ánimo similar a la depresión. Y bueno, podemos observar estos trastornos cuando aparece una enfermedad física también, no solo mental. También podemos observar que ante una enfermedad suelen darse algunos trastornos de ansiedad generalizada, trastornos de pánico, trastornos fóbicos y trastornos por estrés postraumático. Entonces, aunado a la enfermedad que ya se está padeciendo, todos estos pues, síntomas, vamos a llamarlos así, pueden derivar en un trastorno mental también, ¿no? Cuando, por ejemplo, la persona no es capaz de adaptarse a esa nueva realidad, cuando la persona, digamos que esos mecanismos de defensa de los que hablamos ya se vuelven muy profundos, muy graves, muy manifiestos, podemos ir observando que esto puede derivar en un trastorno mental de ansiedad, de estrés, de fobia o de ataques de pánico, por ejemplo, ¿no? Y es bastante común que esto se dé, sobre todo en enfermedades que tienen un curso largo o que son enfermedades muy graves y terminales, ¿no? Vamos a poder observar la comorbilidad entre estas enfermedades y algún trastorno mental. Bien, sobre la dimensión emocional, se refiere, bueno, obviamente a las emociones y a los sentimientos que se experimentan durante, antes o después del curso de una enfermedad. Por eso es que es de vital importancia que para lograr armonía y equilibrio en el paciente, pues se requiera tener una adecuada calidad de vida. Sí, esto, ¿a qué me refiero con calidad de vida? A tener una dieta saludable, a realizar actividad física que nos mantenga saludables, a reducir los niveles de estrés, ¿sí? a tener un bienestar tanto físico como mental. Esto nos va a ayudar a que los sentimientos y las emociones que se experimenten en el curso de esta enfermedad no influyan de manera negativa. Es imposible que no se sientan, ¿no? Es imposible suprimir o restringir las emociones. Eso no se puede hacer, porque las emociones tienen una función, están ahí cada una de ellas para cumplir una función.
Entonces, es imposible que le digamos al paciente, ay, no te sientas triste, ay, no te enojes. Es imposible. La emoción está ahí y tiene una función. ¿Qué es lo óptimo? Bueno, que el paciente sea capaz de gestionar y de manejar de manera adecuada para él o ella sus emociones. Sí, ahí está el enojo, sí, ahí está la tristeza, por ejemplo, pero hago uso de ella de manera beneficiosa para mí o la manejo de manera que no me afecte negativamente en el curso de mi enfermedad. ¿Y cómo voy a lograr esto? Bueno, con calidad de vida, ¿sí? Con aprender también mucho sobre nosotros mismos, con informarse sobre la enfermedad, con informarse sobre algunas técnicas, por ejemplo, de control emocional, puede ser también. Hay diferentes tipos de emociones positivas, vamos a llamarlo así, aunque no hay emociones positivas y negativas, todas son emociones y ya, pero coloquialmente, popularmente, la gente se refiere como a emociones positivas a aquellas que les son agradables y emociones negativas a aquellas que les son incómodas o no les gusta sentirlas. Entonces, vamos a llamarle aquí que hay varios tipos de armonía positiva, como por ejemplo la alegría, el regocijo, el gozo, la excitación, la admiración, el amor, la armonía y la calma. Entonces, lo ideal sería que trabajáramos de manera que el paciente pueda cultivar estas emociones positivas. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, ahí ya va a depender de cada uno de los pacientes. Habrá quienes requieran terapia psicológica, habrá quienes requieran realizar alguna actividad que los haga sentir plenos, que los haga sentir en calma, por ejemplo, ¿no? Habrá quien tenga que realizar actividad física o algunas otras técnicas como meditación, no lo sé. La cuestión aquí es tratar de que el paciente cultive estas emociones. Y bueno, a nivel físico, la enfermedad, bueno, esto hace referencia directa al cuerpo humano y como este factor que es básico para lograr el equilibrio del ámbito afectivo, intelectual y espiritual está siendo afectado por la enfermedad. Nosotros es importante que vigilemos la nutrición, el descanso, la higiene y el ejercicio en los pacientes, ¿sí? Que estos 4 factores sean los cuales él se enfoque en estar cuidando para que de esta manera, bueno, su recuperación pueda ser más rápida o incluso, ¿no? Se puedan prevenir la adquisición de otras o nuevas enfermedades. Y finalmente quise también agregar aquí otra dimensión, la dimensión espiritual, porque para algunas personas es importante, no estoy diciendo que para todas lo sea, pero sí para algunas personas esta dimensión es importante, ¿no? El cómo viven su enfermedad desde esta dimensión espiritual. Desde cómo se constituye el sentido de la vida que tiene la persona, a dónde quiere llegar, a dónde quiere trascender, cuál es su filosofía de la vida, por ejemplo, o cuál es su creencia sobre el sentido de su vida. Entonces, aunque esto ya va un poco más profundo en cuanto a lo psicológico, pero sí es importante que lo tengamos en cuenta también. Esta dimensión espiritual incluye, bueno, el sentido de vida, buscar la trascendencia, los valores que la persona tenga y, bueno, los misterios o el misterio que la vida misma a veces representa para algunas personas o de acuerdo a algunas creencias. Los objetivos de la dimensión espiritual de la enfermedad o lo que se buscaría dentro de esta dimensión sería mejorar el funcionamiento y la adaptación de la persona ante esta enfermedad. Muchas veces cuando no se encuentra una razón o no se es capaz todavía de razonar correctamente la enfermedad o por qué está sucediendo, las personas buscan siempre apoyo espiritual, ¿no? Apoyo, como ya mencionaba, en cuanto a su sentido de vida, a su trascendencia, a sus creencias. ¿Para qué? Pues para poder adaptarse, para poder funcionar de una mejor manera. También para poder diferenciar entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, o lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Por ejemplo, en encontrarle un sentido a la vida, en tratar de ser mejores personas e integrar a otras a esa realidad.
y entender la trascendencia del ser humano, ¿no? Esta que nos permite comunicarnos con cualquier espíritu universal en el cual la persona crea, en cualquier espíritu, vamos a llamarlo así, superior o como ellos lo quieran ver, de manera universal, que muchas de esas personas llaman Dios. Ahora, aquí no estoy hablando de religiones, ni mucho menos, ¿no? Sino de esta simple idea de una creencia superior, ¿no? Entonces, sea cual sea esta. Entonces, esto también es importante considerarlo porque también puede haber variaciones, ¿no? De acuerdo a qué creencias tienen las personas, a lo mejor a cuál es su religión, a cómo ve esta trascendencia, cuál es su sentido de vida. También esto es una variable dentro de la forma en cómo la persona vive su enfermedad. Entonces, esto también influye. Bueno, y entonces hasta aquí vamos a quedarnos. Ahora lo que me gustaría es que... Acá está. Bien, entonces ahora lo que me gustaría es que respondieran a las siguientes preguntas. Yo sé que, bueno, ahorita nada más está alguien conectado, pero cuando vean esta grabación puedan realizarlo también para que estas preguntas les queden como referencia y puedan utilizarlos ya sea para realizar su actividad o bien para la evaluación que va a ser la siguiente semana. Entonces, las preguntas son las siguientes. ¿Cuál es la función de los mecanismos de defensa? Ahí, en general, ¿sí? ¿Para qué sirven estos mecanismos de defensa? ¿Por qué se usan o para qué se usan? ¿Cuál es su función? Luego, ¿cómo es vista la enfermedad por el paciente la mayoría de las veces? ¿Cómo percibe el paciente esta vivencia de enfermedad? ¿Qué implica para él? ¿A qué se refiere el mecanismo de negación? Bueno, esa ya es más específica, es decir, cuáles son las características de este mecanismo de defensa o cómo actúa este mecanismo de defensa de la negación. Y finalmente, ¿qué implicaciones tiene la enfermedad desde el punto de vista social? Es decir, cómo es percibida la enfermedad desde lo social, desde la sociedad, cómo se ve la enfermedad, cómo se percibe. Entonces voy a dejar las preguntas ahí unos 4 o 5 minutitos para que las puedan copiar y dar o dar respuesta a ellas.
Bueno, Arturo, ¿estás ahí? Sí, profa. Ok, muy bien. Entonces, bueno, voy a trabajar contigo, ni modo, hoy te tocó ser el único, entonces vamos a tratar de ir dando respuesta a esas preguntas, ya nada más para que queden ahí en la grabación. Entonces, ¿cuál podrías decir que es la función de los mecanismos de defensa? ¿Para qué están ahí estos mecanismos de defensa? Pues yo respondería como que es la función de los mecanismos de defensa. Es que no sé, o sea, siento que a veces ayudan también a asimilar un Uh-huh. poco lo que es la enfermedad. Uh-huh. Bien, sí, Como pudiera a, ser. ajá, como a no frustrarte y no solo pensar en eso, como también puede tomarse como algo para evadir, ¿no? Una defensa para evadir y Bien, bueno, sentirte sí. un poco mejor. Uh-huh. Bueno, es que a veces hay personas, pues los hace sentir mejor no pensar en eso, ¿no? Claro. Bien, los mecanismos de defensa, bueno, como su nombre lo dice, están ahí para hacer frente a situaciones para las cuales no nos sentimos preparados, ¿sí? Para ya sea negar, evadir o cualquiera de los otros, para hacer frente de esta manera a la situación, ¿sí? Hay un problema ahí que es que hay miedo, que hay incertidumbre, que hay posible sufrimiento y pues lo lógico es que lo queramos evitar. Entonces, la función de los mecanismos de defensa es protegernos ante una situación que percibimos como amenazante, en este caso la enfermedad. Entonces, los mecanismos de defensa, en teoría, bueno, lo que hacen es proteger a la persona de este sufrimiento o de esta situación que le resulta estresante o amenazante o peligrosa incluso, ¿no? Entonces, bueno, sí, muchas veces sirve para que la persona pueda funcionar mejor, como dices tú, para que pueda adaptarse poco a poco a la enfermedad. Entonces, también su función puede ser esa, ¿no? Bien, la siguiente, ¿cómo es vista la enfermedad por el paciente la mayoría de las veces? ¿Cómo se ve la enfermedad la mayoría de las Eh, veces por el paciente? Bueno, lo que recuerdo de la clase anterior fue que habló que la mayoría de las personas ve la enfermedad como, ay, se me fue la palabra. Ay, cuando haces algo mal y, ¿Como con culpa? eso. No, no, Ajá. no, O con, mentiras. Como, um, como una consecuencia. como un castigo. Eso, esa palabra. Sí, Como algunos un pueden verla castigo. como un castigo. Recuerden que la forma en cómo el paciente percibe su enfermedad va a depender de varias cosas, va a depender de sus creencias, va a depender de la situación en la que se encuentre, la etapa de su vida en la que se encuentre, el tipo de enfermedad del que se trate, pero por lo regular la enfermedad casi siempre es vista por el paciente como un acontecimiento estresante, ¿sí? Va a tener ese factor común independientemente de la situación, de la etapa en la que la viva, el paciente casi siempre va a percibir su enfermedad como una situación estresante. Bien, y sí, muchas veces, como mencionas tú, hay quienes lo pueden ver como un castigo, ¿no? Como algo que le pasó por actuar mal o por ser mala persona. Pero de nuevo, esto va a depender de las creencias que la persona tenga, sobre todo, por ejemplo, a nivel de la religión o de las creencias pues culturales, el cómo esta persona perciba su enfermedad. Pero sí, la culpa, el hecho de sentirse como que fue un castigo es bastante común también, sobre todo en personas que no tienen mucha información sobre su enfermedad. Y sobre todo en enfermedades que son estigmatizadas, ¿sí? que son mal vistas por la sociedad o que son señaladas. Bien, vamos con la siguiente. ¿A qué se refiere el mecanismo de negación? ¿A qué se refiere este mecanismo? ¿Cuáles son sus características? ¿De qué Sí, se bueno, trata? okay. Es un mecanismo que se basa como en Uh-huh. desviar la realidad, pues obviamente aquí hablando de la enfermedad, o bueno, puede ser de varios puntos. Y bueno, siento yo que es de las más útiles por el paciente porque te da más fortaleza. Y bueno, es que yo lo he utilizado. Ajá.
Sí, normal. puede ser útil a lo mejor al principio, ¿no? De tu adaptación a la enfermedad, pero bien, la negación tiene como características principales que no se acepta la realidad, que no se acepta esa enfermedad, que no se acepta un diagnóstico, que no se acepta que se está viviendo con esa condición, ¿no? Se niega a toda costa, como si no estuviera pasando. Entonces, sí, puede ser útil al principio de la enfermedad, como ya decíamos, en lo que la persona toma fuerza o toma fortaleza para hacer frente a la situación, puede ser útil. Sin embargo, no es lo más recomendable vivir en negación todo el curso de la enfermedad, ¿no? En Sí, algún claro. momento tendrá que aceptarlo y en algún momento tendrá que hacer frente, porque si no, cómo va a poder hacer algo al respecto? Entonces, sí, tal vez al principio sea útil para la persona, pero lo ideal sería que pasado cierto tiempo o una vez que la persona ya tiene cierta fortaleza, pueda dejar atrás ese mecanismo de defensa y asumir su enfermedad con un papel más activo en su recuperación. Entonces, sí, bueno, y vamos a la última. ¿Qué implicaciones tiene la enfermedad desde el punto de vista social? ¿O cómo se vive, cómo se ve la enfermedad, cómo se percibe la enfermedad desde lo social? Mm, Bueno, yo siento que el punto de vista social incluye como algo positivo y negativo, depende las, las relaciones, ¿no? Las Uh -huh. relaciones pues con las personas, con tu familia, con tus amigos, la forma en que vives, tu forma de vida, tus condiciones, tu estilo de vida, este, Perfecto. pues sí, la educación, ¿no? Muy bien, exactamente. Todas estas variables que tú mencionas, como la forma en cómo me relaciono con los demás, la forma en cómo vivo con mi familia, incluso hasta también mi posición socioeconómica. Eso también va a influir en el cómo se vive la enfermedad, cómo se ve la enfermedad desde el punto de vista social, aunque casi siempre, bueno, desde el punto de vista de lo social se ve como una situación que puede aislarnos de los demás, ¿no? Vemos que se da también este aislamiento social en algunos pacientes que se alejan de sus relaciones sociales y se vive como un aislamiento. Bueno, ahorita lo estamos viendo con el aislamiento obligatorio voluntario. Ay, sí. Entonces, bueno, vemos cómo se merman todas, puede ser que se mermen todas estas situaciones, ¿no? A nivel social. Entonces, bien, muy bien, Arturo. Hoy te tocó responder todas a ti. Bueno, entonces, hasta aquí nos vamos a quedar con este tema. Vamos a darlo por concluido. Espero que puedan revisar más a profundidad los materiales que les subí en la plataforma para complementar la información que se manejó en estas 2 sesiones y para que puedan realizar de la mejor manera su actividad semanal. Recuerden también que de cualquier forma, yo voy a estar disponible ahí en el grupo de WhatsApp o por el correo electrónico, por si hay alguna duda, comentario o algo referente con la actividad o a algún material, me lo puedan hacer saber. Entonces, si ya no hay nada más que añadir, aquí nos despediríamos y nos estaríamos Este, viendo. Dime. es que tengo una duda con la tarea Ah, sí, y sí, apenas claro. dice, no se vaya, ya No, no a se ver, ¿qué vaya. pasó? Dime, Es dime. que estoy entrando a la plataforma ¿Sí? porque respecto con lo de la tarea, lo que es el cuadro comparativo, Ajá. es que recuerdo que había visto, creo que me parece, no me acuerdo si eran dos palabras, que era una palabra repetida o era una palabra muy similar. Entonces, pues quiero aclarar ahí eso, pero Ajá, ¿qué no, palabra era o a está qué un te poco refieres? lento mi internet. No me acuerdo, la verdad, estoy entrando. ¿Te Está un refieres a la poco... descripción de la actividad? am, me parece que sí. Bueno, a ver, Ya estoy mira, aquí. en la descripción Ajá, yo puse que después de dice... revisar, ajá, Ajá, bueno, a ver, dime tú. aquí, es que bueno, aquí dice que es un cuadro comparativo sobre las dimensiones biológica, psicológica, y vuelvo a decir psicológica y asistencia a la enfermedad, psicología y asistencial. Ah, entonces Entonces, yo creo que fue un error de dedo por ahí, creo que sí porque, fue una, ajá.
Entonces, bueno, no sé si esté bien, pero bueno, creo yo que es un comparar, bueno, es que sí, la dimensión biológica, psicológica y existencial de la enfermedad. Sí, ya eso ya lo vimos en clase. Sí, bueno, la idea es que puedan hacer su cuadro y, por ejemplo, poner en una columna dimensión biológica y poner como qué caracteriza esa parte de la enfermedad, ¿no? Y luego en otra columna poner dimensión psicológica y cuáles son las características de cómo se vive la enfermedad desde el punto de vista psicológico, ¿no? Y luego en la otra poner el punto de vista social y en la otra el asistencial, que recuerden que el asistencial tiene que ver con la atención que se les da a los pacientes por parte del personal de salud o de su sistema de salud. Entonces, Ah, ya. Creo que ya encontré el error. Es que usted ahorita mencionó social y social no está aquí. Yo ¿no creo está? que en vez de querer decir social, pues psicológica. Ok. Bueno, gracias que Ajá. me comentas. Entonces son, Ahorita lo voy a sí, corregir para sí. que no haya malentendidos. Pero sí, es Ajá. biológica, Entonces son esas, psicológica, biológica, psicológica, social y social y asistencial. asistencial. Así es, exactamente, Ajá. esas cuatro. Ok, bueno, gracias por tu comentario. Ahorita voy a corregirlo en la plataforma. Seguramente se me fue de ahí una palabra de más. Pero sí, son esas Sí. cuatro. Entonces, Ok. ajá, y lo que hay que hacer pues es nada más eso, poner las Sí, principales comparar. características, Ujú, ajá, de cada una de características. ellas. De cualquier forma voy a tratar de subirles ya hoy las dos sesiones para que las tengan por ahí como si quieren consultar material o alguna cuestión así. ¿Sale? Ok. Muy bien. Entonces, si ya no hay alguna otra duda o comentario, entonces ahora sí nos despedimos. Sí, Cualquier otra disculpe. cosa, no, para nada, al contrario, gracias que me comentas para yo poder arreglarlo en la plataforma. Entonces, cualquier otra cosa, bueno, ya directamente ahí en el chat del WhatsApp, es un poco más rápido. Ok. ¿Sale? Sí, Bueno, sí. entonces que tengas bonito día, que tengan bonito día los demás que nos estén viendo a otra hora. Y nos veríamos el próximo lunes, Sí, chicos. gracias. Bye. Cuídense mucho. Bye.